Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de País de Boludos, el bote sobre el que tu ánimo navega a la deriva en un océano de angustia. Parece que hay cachengue en las filas libertarias que andan con ganas de pegarle un sacudón al gabinete. Los rumores de cambios y renuncias son cada vez más fuertes. Para cuando grabamos esto ya se daba casi por confirmada la salida del jefe de gabinete Nicolás Posse, quien había arrancado como uno de los hombres fuertes del gobierno. Incluso lo acusaban de tener una red de espionaje propia, pero él dijo que era de uso recreativo nomás. Con el tiempo, Posse se fue desinflando cual patito de un horno de pizza hasta pasar al ostracismo y el ridículo cuando en su presentación frente al Congreso le soplaron todas las respuestas. Desde el lado de Posse confirman la noticia y dicen que no fue una sorpresa, que ya se le escuchaban venir. Qué paja que te echen a los 6 meses, ¿eh? Tenés que desconectar todos los micrófonos y las cámaras y encima como sos el jefe te tenés que echar a vos mismo. Y para reemplazarlo, ya suena el nombre de uno de los humanos vivos de mayor confianza de Karina Milei, el jefe. Hablamos de Lule Menem, que contrario a lo que muchos piensan, no es un chupetín con gusto a Carlos. Lule trabajó 40 años en el Senado, arrancó en 1983 y ahora se desempeña como subsecretario de Relaciones Institucionales de la Presidencia bajo la órbita de Karina, la pastelera. Se trata de uno de los Menems más extravagantes, y eso es decir un montón, porque no es hijo de Carlos ni de Eduardo, sino de un tal Mohamed Menem, primo de ambos que se casó a su vez con una prima lejana de apellido Menem, por lo que Lule es Menem Menem. Te tenés que tocar los 2 huevos para el caballero, ambas gomas para la dama. Los otros 2 nombres que suenan para jefe de gabinete son el vocero Manuel Adorni y el vigoroso José Luis Espert, a quien le habrían pedido que por favor se lustre un poco menos la pelada porque le va a prender fuego a una cortina. Y el cuarto nombre que anda dando vueltas, aunque no se sabe bien qué rol va a ocupar, es el asesor de bajo perfil, pero alta incidencia, Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. En el peronismo hubo un sacudón porque fue procesado el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, por abuso sexual y por romper una perimetral con la víctima, su exsecretaria, que denuncia que fue acosada y manoseada por el jefe comunal. Los hechos habrían sucedido en la casa de la víctima, que Espinosa dijo no conocer, pero que luego se comprobó que sí estuvo ahí por un rastreo de su teléfono. Y él dijo, pucha, no me di cuenta, qué bolas tristes, pero la justicia no le creyó. Que suceda esto a nivel judicial es muy importante porque Espinosa es un tipo realmente poderoso. Es el jefe territorial del partido con más población del país y es una figurita inevitable para cualquiera que intente construir poder en el territorio bonaerense, como le pasa a Axel Kicillof. Así que Kisi no suspendió el encuentro con Espinosa que tenía previsto justo al día siguiente a su procesamiento. Fue a entregar los patrulleros al municipio de La Matanza, acto y foto con Espinosa y a su vez participación de la vicegobernadora Verónica Magario, ex esposa del intendente procesado. Todo muy cómodo, ¿eh? Pensaba, qué loco, ¿eh? Con esos mismos patrulleros son los que por ahí después pueden ser usados para detener a Espinosa en caso de ser condenado. Pero después recordé que Espinosa no vive en Loma del Mirador, sino en Puerto Madero. Así que no solo es probable que no lo detengan esos patrulleros, sino que lo más probable es que no lo detengan en absoluto. La cuestión es que Axel con esto decepcionó a su votante más progresista, que lo tenía como el aliado número 1. Tendría que ser hoy les muchaches, peronistas. O peronistas, claro. Como siempre te contamos que País de Boludos es un programa que se financia con la guita que aportan los que miran el programa. Nadie más, ni partido, ni fundaciones, ni ONG, ni publicidad, nada. Por eso si te gusta PDB y querés apoyarnos para que esto funcione, podés hacerlo a través de una suscripción mensual o un aporte único entrando a este QR o a paisdeboludos.com.ar. Continuamos. De día es un simple presidente latinoamericano. Pero por las noches, su rugido de terciopelo acaricia los tímpanos de las audiencias más distinguidas. Una voz que ilumina en la oscuridad socialista. Una gola que combina el coraje y la lírica para enfrentar al zurdaje empobrecedor que en cada esquina asoma. Querían endilgarle problemas de poca monta, como una provincia prendida a fuego o una industria en vías de extinción. Pero el león tenía otra cita. Una cita en el Luna Park. Un hombre dispuesto a ignorar el sufrimiento ajeno con tal de perseguir su sueño. Ser el primodono de una sinfonía de libertad que haga temblar al viejo mundo. ¿Podrá Jabo deshacerse del ancla de los jubilados para volar fiscalmente con su canto libertario hasta el cielo de los Cónanes?
o caerá envuelto en el triste caos de la política argentina? Si le preguntas a cualquier persona cuál fue el suceso político de esta semana, muchos dirán, Milei cantó en el Luna Park. Es que generó mucha expectativa. Nuestro adorno de vocero oficial lo había presentado como un show musical inédito en la Argentina. Y la Milei manía estaba en llamas. Miles de jóvenes le robaron bombachas a la abuela para arrojarlas al escenario. Hubo una banda conformada por los hermanos Berti y Joaco Venegas Lynch. El primero toca la batería, el segundo la guitarra. Lástima que no cantó Valeria Venegas Lynch. Después Marcelo Duclos, uno de los biógrafos de Milei, fue el bajista de este Power Trio. Power Trio porque es un auténtico trío del poder. En realidad son 4. Cantó también una mujer llamada Ana Tamagno. Juntos son los Son of a Lynch. Y al final, sí, Milei cantó. Técnicamente es correcto. Cantó. Nuestro primer cantatario cantó. El miércoles cantó en el Luna Park. Cantó un tema nomás. Un poco decepcionante cuando todos esperábamos un Milei on Ice. En total tocaron 2 temas de La Renga que deben estar llorando camino al banco. Tocaron Panic Show al comienzo, luego El Rebelde y después nuevamente Panic Show, pero con Javier Gerardo como cantante. Y ese fue el show musical inédito en Argentina. No sé qué hacen yendo a Lollapalooza si acá tenían el Liverpelusa. Después el Javo se sacó el disfraz de rockstar y se clavó la careta de doctor en ciencias económicas del canibalismo austríaco y largó un soporífico discurso técnico sobre el contenido de su libro, sobre el que algunos entusiastas seguían haciendo pogo. Funciones cóncavas crecientes, se hacían pogo así. Y después vino una simpatiquísima tertulia en la que Milei compartió comentarios con Adorni y José Luis Espert, o sea que más bien fue una tortulia. Igual el Javo estaba en un cumple con la gente que seguía ovacionando teorías de agregados monetarios y coreaba los nombres de los austríacos del siglo XIX. Así, olé, 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 jaye. Llegan los borrachos de vos, Mises. Y en el público estaba la Villarroel que se hacía un golpe encima. La Karina sacaba a pasear mentalmente un ejército de perros muertos. La Pato la pasaba bomba en un jardín de infantes. Y la Lemoines estaba llena de emociones. Mientras a Elstein le lloraban los bolsillos, también de la emoción. Qué hermoso grupo humano. No olvidemos las palabras del vocero Adorni. Show musical inédito en Argentina. Así le decimos a que un presidente se cante un tema en un acto inédito. Que yo recuerde ya lo hicieron Carlos Menem y Alberto Fernández de mínima. Y ni siquiera me puse a googlear. Hasta de la Rúa de haber silbado un tango que no terminó bien. Las calles y la luna suburbana y tu amor y tu ventana. Todo muerto, ya lo sé. ¡Ay, me lo como! ¡Ay, qué divino! ¡Estuviste bárbaro! Horas y horas en los medios y en las redes hablando de un falso recital. Ríos de tinta digital. Cientos de chistes e imágenes de Milei cantando. Nos comimos colectivamente una operación distractiva del tamaño del diccionario de insultos de Santiago Cunio. Pero, ¿de qué querían distraernos? Bueno, eso es lo que vamos a contar en este programa. Vamos a combatir la bomba de humo, Prendan esos ventiladores. En primer lugar, podemos decir que en materia económica fue de las peores semanas que tuvo este gobierno. Y eso que tuvieron peores semanas que Jesús en Pascua. Fueron todas malas noticias, una atrás de la otra. Para empezar, estamos técnicamente en recesión, al caer 2 trimestres consecutivos la actividad económica. Lo que tiene menos sorpresa que un chiste de Nick. En el medio, también se conoció que en los primeros 3 meses del año se cerraron unas 275.000 cuentas sueldo. Y detrás de cada cuenta cerrada hay un trabajador o una trabajadora despedidos. Formales, porque andás a ver cómo impactó la crisis en la informalidad. Es muy difícil. Pero bueno, seguro se le suman un montón de desocupados más que estaban en situación informal. Y cuando parecía que ya estábamos con cartón lleno, el dólar blue, que era el gran ausente de la crisis de estos meses, dijo... teneme el whiskacho. Y subió hasta su pico histórico de venderse a 1.300 pesos, porque el que canta último canta mejor. Hola, yo soy el dólar, soy la moneda de los Estados Unidos. Y después de años de hablar de dólar dible, de que el precio del blue era el precio real del mercado, ahora salieron a encarcelarlo a través de trolls pidiendo en redes que bloqueen las cuentas de las cuevas que marcan el precio, Los papás de Ramiro Marra se van a tener que ir a vivir con él. Hola, Rami, trajimos tarta de atún.
Pero para eso me encanta el atún. Y si en la economía las cosas no le salieron bien al gobierno, ni te cuento cómo va en la política. En principio nos salió el Pacto de Mayo, aquella rimbombante propuesta anunciada en cadena nacional que suponía que gobernadores iban a asistir a Córdoba a firmar un compromiso con el ajuste y darle al Jabo una especie de bendición y capaz un pete. Bueno, suspendido hasta nuevo aviso, ducha fría para el Jabo. Ese pacto en teoría estaba supeditado a la nueva ley Bases que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero cuando llegó al Senado se les pinchó el sprint. Entró en un letargo de idas y vueltas y ahí está, en tratamiento, con morfina. Esto le pasó básicamente porque el Jabo hizo un flor de ajuste a las provincias y el Senado responde a los gobernadores, por lo que si no hay mejora en el presupuesto, no hay bases y el Pacto de Mayo se reduce a no ponerle mayonesa al asado. De hecho, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, convocó esta semana a otro pacto paralelo, el Pacto de Güemes, un poco apuntando a la unidad de las fuerzas provinciales en reclamo de mayor presupuesto a la nación. O sea que no solo no va nadie al cumple de Jabo, sino además que le están armando una fiestita enfrente. Y después de la multitudinaria marcha de abril, las universidades finalmente le ganaron un primer round al gobierno que les aumentó el presupuesto un 270% en lo que tiene que ver con la operatividad, lo que permitiría empatar la inflación de 2023. Otra noticia que fue tapada con diarios. Y estas políticas de recortes extremos empiezan a encontrar además resistencias populares extremas. Una prueba de eso ya se ve en Misiones. La provincia está paralizada por una protesta conjunta de docentes y maestros. Una provincia sin docentes ni policías, el paraíso de Foucault. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Sobretón. Es medio ambiguo lo que le pasa al gobierno en materia internacional. Por un lado, la mileimanía está de gira. El mundo entero descubre a este showman dispuesto a todo con tal de figurar. Y cuanto más lo reconocen, más se ceba y gana confianza. Y así entramos en un circuito de retroalimentación de vanidad que explota al verse el Jabo en la tapa de la revista Time con una nota titulada El Radical. Y no en el sentido de Alberto Fernández, sino en el de que es una persona radicalizada. Esa actitud, digna de bebedor compulsivo de mango loco, es la que lleva a pelearse gratuitamente con jefes de Estado, como por ejemplo con el presidente de España, Pedro Sánchez, a cuya esposa acusó de corrupción con total liviandad. Y eso provocó el retiro del embajador español en Buenos Aires, aunque Milei dijo esta semana que lo tiene match point a Pedrito en su partido de tenis de boludos. Es verdad también que Sánchez en su momento llamó a votar por Sergio Massa y el ministro de Transporte español insinuó que el Jabo tomaba sustancias, lo que habla de la perspicacia española. Hay una tremenda sobreactuación además del gobierno español y un uso político de este tema para sus propias elecciones europeas. Pero también es necesario aclarar que un país en bancarrota como este no puede darse el lujo de ir por la vida perdiendo socios comerciales. En lo que va de su mandato, 5 meses escasos, que ya parecen 1000, el mortal Jabo ya se peleó con el gobierno colombiano, con el gobierno brasilero y con el gobierno chino. Una imprudencia tremenda que hizo que el gigante asiático decidiera no renovar el swap de monedas que compartimos. Y eso significa que podemos llegar a caer en default con China el mes que viene. Así que esta semana mejor llena la heladera de Choufan. Por suerte, el gobierno mandó a negociar a la intrépida Diana Mondino y estaba en esa misión tirando flores a la base china cuando se le escapó decir que los chinos son todos iguales. Ella después lo desmintió, diciendo que en realidad se refería a que los chinos eran todos iguales en términos de que todos civiles eran los que... Bueno, esta semana salió el audio original de la nota y saquen ustedes sus conclusiones. Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales. Cuando uno ve la actitud del gobierno y la compara con los resultados de la gestión, el chancho no entra en la cucha. En materia económica, lo único que se logró hasta ahora es una desaceleración de la inflación respecto de la superacelerada que pegó en diciembre con la devaluación del propio Milei. Después, el superávit fiscal está atado con alfileres, con una flor de deuda con las energéticas que evalúan iniciar acciones legales. El plan es más inconsistente que un flan de añoranzas. Y políticamente también están en problemas. Si bien no baja la aprobación popular, que todavía ronda el 50%, gracias a la gente más optimista que Carlitos Balá en la dictadura, empiezan a salir a la superficie las consecuencias del brutal ajuste de estos primeros meses.
Por este mismo ajuste que mencionamos, varias entidades políticas están al borde del chancletazo. En muchos casos, por ejemplo, como en el de la Corte Suprema de Justicia, todavía no actúan porque están esperando que pierda más respaldo. Pero si el apoyo no estuviera del lado de Milei, ya le hubieran declarado inconstitucional su decreto fundacional, el decreto 7023, con el que inició su gobierno liberal. Lo mismo pasa con los llamados dialoguistas en el Congreso. Todos tienen la ojota en el aire. El día que esa imagen positiva retroceda, a Javier no le hace una torta ni la hermana. Entonces, uno se pregunta, Milei, ¿de qué cancherea? Por ejemplo, hice la nota con Tucker Carlson. Pensemos que ese reportaje lo vio más de 500 millones de seres humanos. Sí, es sí. la nota más vista en la historia de la humanidad. Después fui a Davos y básicamente revolucioné, digamos, todo Davos. Yo me he reunido 2 veces con Elon Musk, que es el empresario más importante del mundo. Sí, Javo, afuera te aman, pero porque no viven con vos. Te ven los fines de semana, son amigos de la joda, pero veremos qué pasa cuando se prenda la luz en el boliche. Podríamos concluir que Milei es un pelotudo. Pero también hay que admitir que ser un pelotudo de alguna manera sofisticada le funciona. Y capaz hasta se trate de una estrategia de comunicación muy audaz. Él no tiene el más mínimo problema en ponerle el cuerpo a sobreactuar, decir barbaridades, hacer un papelón con tal de llevarse la marca. De hecho, es lo que mejor hace. Que la discusión pública esté en sus excentricidades y no en el estado de la economía es un triunfo innegable. Este gobierno es muy improvisado. Diría que hasta en la mayoría de las áreas es improvisado. Pero sí hay un rubro en el que avanza de forma planificada y profesional, que es en la comunicación. La pregunta es ¿hasta cuándo esto puede funcionar? Hay una frase de Abraham Lincoln que dice: puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. ¿Y cómo será de verdad esa frase que hasta se descubrió que nunca le perteneció a Lincoln? No sabemos de quién es, ¿eh? Pero de todo esto que significa narrativa y comunicación vamos a hablar con el gran escritor Martín Coan. Martín Coan, en País de Boludos, a mi juicio una de las mentes más lúcidas que hay en Argentina. Te vas a sentir muy incómodo con esto, pero te pongo mucha presión. Argentina anda mal, pero no es para tanto. Hay problemas, pero no tantos. Para mí es así. No. Es así. De hecho, hace mucho teníamos ganas de invitarte, no podíamos justo porque siempre da clases cuando grabamos y hoy se hizo un espacio. Pero lo primero que... Para mí sos una persona que clarifica cosas. De hecho, sos docente de literatura, además de escritor. Se siente un poco que cuesta por ahí comprender lo que está pasando, ¿no? A nivel político, ¿no? A nivel comprensión. Hay algo de dificultad de comprender. Me parece que hay otras épocas por ahí de la Argentina donde las cosas eran como más claras. Estaban estos que pensaban esto y los otros que pensaban lo opuesto y se enfrentaban. Ahora no está, hay como una situación de confusión. Bueno, vienen pasando cosas desconcertantes. Eso sí es cierto, por fuera de los parámetros. A mí, en lo personal, una de las cosas que me venían resultando frustrantes del modo en que las cosas se hablaban y cómo circulaban y cómo se pensaban, era cómo se fue estableciendo como un lugar común, sobre todo en las redes, el uso irónico de la frase es más complejo. Ahora aflojó un poco, justamente, me parece que por algo aflojó. Pero en un momento estaba muy extendido a cada momento y la frase siempre se citaba irónicamente. Claro, es más complejo, siempre con comillas y siempre de manera un poquito o bastante sobradora. Yo pensaba, ¿cómo es que viró hacia un uso exclusivamente irónico la idea de que las cosas puedan ser complejas? Lo que tiene como contracara la pretensión de que en realidad son simples. La idea de son simples, entonces nos burlamos de los que pretenden que son complejas, cuando en realidad algunas cosas puede ser que sean simples y habría que ver cuáles, cuántas y por cuánto tiempo. En general las cosas son complejas. Y siempre me pareció una mala señal de época que advertir o establecer que algo complejo fuera solamente objeto o prioritariamente objeto de burla, como desacostumbrándonos a asumir que en general las cosas son complejas y por lo tanto hay que esforzarse para entender. Ahora hay grados y me parece que ahora no es que haya más o menos complejidad, pero cosas que están como un poquito fuera de los parámetros o que nos resultan desconcertantes o que no supusimos que pudiesen llegar a pasar y pasan.
Entonces no sé si es una época más compleja o más difícil de entender. Me parece que es más desconcertante. Quizás en algunos aspectos sea más básica. Al revés. Más básica y más elemental. O sea, las cosas, o las palabras o ciertas formulaciones que se ponen en juego son incluso más rudimentarias, más elementales. Pero muchas de las cosas que están pasando son desconcertantes. O sea que ya no es, me parece que no pasa por simple o complejo, sino por esperable o desconcertante. Son básicas, pero desconcertantes. Pero ahí, claro, es la peor combinación, porque lo desconcertante por un lado, pero lo rústico, o sea, sorprenden en realidad, pero de la simpleza. Cuando lo querés abordar, porque después puede haber cosas que efectivamente o te descolocan o te desconciertan por complejidad. Y eso es un desafío de elaboración. Claro. Si tenemos estas pautas, o vos decías, tenemos este sector, pelea con este sector, aparece un tercer sector, un cuarto sector, complica la cosa, complejiza la cosa, es más difícil de pensar, es más estimulante. Pero si la cosa se vuelve más rudimentaria, pero más desquiciada, entonces vamos de sobresalto en sobresalto, de incredulidad en incredulidad, de pasmo en pasmo, pero a la hora de elaborar lo que está pasando, cuando uno encuentra o trata de meterse en discutir algunas cosas, un problema es que las formulaciones son muy básicas, en algún sentido. Ejemplo, entre otros posibles. No, Mussolini no era un hombre de izquierda. Su historia provino de la izquierda. Bueno, sí, Leopoldo Lugones también en algún momento vino de la izquierda, había pasado por ciertas modulaciones del socialismo. A lo largo de los años, a lo largo del tiempo, Leopoldo Lugones, escritor argentino, fue a parar a posiciones protofascistas incluso, de respaldo al golpe de Estado de 1930. Y podemos seguir claramente ese recorrido de Lugones y eventualmente lo que significó Mussolini en la historia. Si vamos a tener que revisar que Mussolini no estaba con Gramsci, y no, pero si lo metió preso, claro, si lo tuvo preso años prácticamente hasta su muerte. Entonces, es desconcertante que la formulación, la izquierda, Mussolini representante de la izquierda, es muy desconcertante. Es interesante tener que librar esa discusión, bueno, es un poco deprimente, porque claro, con poquito ya sabemos cómo era Mussolini, a quienes persiguió, a quienes se opuso, haya venido donde haya venido. Surgen dos cosas ahí. Me parece, por un lado, podemos discutir también pensar si son categorías válidas para entender el mundo de izquierda y derecha, ¿no? Sobre todo en la actualidad, cuando por ahí en lo económico es una cosa y en lo político significan otra. En la lectura del estatismo, Mussolini entra, pero no entra, o sea, hay como cuadrantes un poco donde por ahí estaba simplificada la discusión política en torno a eso. Está más que simplificada, porque una cosa, dentro de todo lo desalentador, a mi entender, volvió o dejó de decirse que izquierda y derecha no son pertinentes. Me interesa también ver cómo algunas cosas, algunas formulaciones muy insistentes, de pronto se evaporaron. Se disuelven. Una es la enorme sensibilidad por las formas republicanas. Hasta hace no mucho tiempo no se daba un paso en la discusión pública, en los asuntos políticos, sin que la sensibilidad por las formas republicanas aflorara estremecida y en defensa del valor sustancial. No me estoy pronunciando contra eso, estoy tratando de pensar un estado de cosas, cómo la protección o el cuidado de lo republicano era prioritario y si eso se perdía todo. No estoy diciendo que fuera o no fuera así, estoy diciendo eso afloraba a cada instante. No aparece más. No aparece más. Los que estaban muy sensibilizados, muy atentos, muy apegados a los valores republicanos, no hablan más de eso. Vos decís no todo el antikirchnerismo que es... Me parece que era Carrió nomás. Fernando Iglesias, ponele. Claro, Iglesias no. Pero digo a favor de Carrió, porque entonces digo, en ella era auténtico entonces. Bueno, pero lo sigue diciendo Carrió, a diferencia de muchos otros. Hay muchos otros que no. Por eso lo digo a favor de Carrió, entonces a Carrió digo, entonces es verdad que le importaba. A los otros no es que les importara, porque en cuanto la ruptura de formas o el descuido o la transgresión de formas republicanas dejó de corresponder al kirchnerismo, y lo podemos discutir, por supuesto, pasó a cometerlas Milei, ya no les afecta más. Entonces no era un celo republicano. No era se evaporó el celo republicano. Por eso digo, era a favor de Carrió, que efectivamente piensa eso de verdad. Se evaporó también la idea de izquierda y derecha, son categorías superadas, porque están completamente instaladas y yo lo prefiero. Ahora, en mi preferencia, después hay disposiciones
efectivamente muy básicas. Pensar que toda política relacionada con el Estado es izquierda es efectivamente lo que lleva a la torpeza de poner a Mussolini donde no corresponde poner a Mussolini. Claro. Además de que hay que revisar las posturas y la tradición del pensamiento de izquierda, ver cuál es de los pensamientos de izquierda y su relación con el Estado. Es más complejo. Y lo digo sin comillas y sin ironía. Es más complejo. Es bastante más complejo. Y además hay una... también hay como una destrucción de verdades construidas socialmente. O sea, por ejemplo, vos decís como Mussolini, de derecha, fascista de derecha, listo. Estábamos de acuerdo en eso, por lo menos hasta hace unos años. Estábamos de acuerdo en eso socialmente y en un momento, bueno, lo rediscutimos. Vemos Mussolini comunista, lo que fuera. Que pasa lo mismo con los 30.000, digamos, que pasa lo mismo con los 30.000 desaparecidos, con lo que es toda la discusión de cosas que no solo socialmente en la discusión política se habían resuelto, se habían resuelto judicialmente, además. Sí. Ahora, yo en lo personal, a mí me gusta mucho discutir. Me gusta, como que yo, hay gente que le gusta cantar, a mí me gusta discutir. No es lo único que me gusta, no es lo que más me gusta, pero me gusta. Quiero decir, en principio yo estoy muy dispuesto a... Estoy muy dispuesto. Me parece estimulante, me parece valioso, me convoca. Una discusión me convoca y me parece que es en principio, pues hay discusiones y discusiones, pero en principio es enriquecedor. Y siempre me encuentro más, en principio me encuentro más dispuesto, pero no lo digo a título personal, me parece que es mejor disponerse a dar una discusión que a callar al otro, en términos generales. Ahora, las discusiones tienen su historia, tienen su desarrollo. Por lo tanto, yo, en principio, yo no me inclino por dar por cerrada ni por concluida ninguna discusión. Toda discusión puede abrirse o reabrirse si por alguna razón estaba cerrada. El problema que estamos teniendo no es exactamente eso. Yo no diría que el problema es que estamos discutiendo cosas que estaban fuera de discusión, porque yo en principio, después habría que ir punto por punto, pero en principio no declararía ningún fuera de discusión. Ahora, si tenemos cualquier asunto entre manos, el que sea, que ha tenido ya a lo largo del tiempo el de su desarrollo, no es la primera vez que no estamos estrenando la discusión. No somos los primeros en llegar a la escena a ver, che, Mussolini, ¿qué onda? ¿Quién era? Bueno, empezamos. Bueno, no, hay mucho ya elaborado. Entonces, creo que me dispongo a dar una discusión, o mejor dicho, a decir, esto ya no hay que discutirlo, todo eventualmente se puede discutir. Y además, cuando las discusiones reaparecen, por algo reaparecen, y si se reabren, por algo se reabren. El problema es cuando se reabren sin asumir que se reabren, o sea, como empezando de cero, sin los mínimos elementos del recorrido que eso tiene. Una discusión pública, digo, cuando algo se discute en la sociedad, no si vos y yo ahora nos ponemos, pero incluso ahora si vos y yo nos ponemos, porque esto va a salir y se va a ver. Cuando uno reabre, justamente reabre. Entra una discusión que tiene su transcurso. Mínima. Un ejemplo que ya he dado. Trabajo como docente, soy profesor. Estás dando clase. Sobre todo en la UBA, a veces es un poco parecido. A veces digo, me siento dando clase en Florida y la Valle. Van, vienen, llegan. Está bien, no me quejo, pero hay que adiestrar la exposición. Y de pronto llevas 50 minutos de clase, que ya te ha tenido su intercambio, su desarrollo, su pregunta, sus planteos, sus réplicas. Alguien llega, su historia, pequeña historia de esa clase o de las clases anteriores. Sí. Alguien llega, se sienta y al minuto levanta la mano y plantea algo. Y vos decís, qué audacia, plantea, no tiene ningún problema, cada uno pregunta lo que quiere cuando quiere. ¿Esa persona despeinada, por ejemplo? ¿Está despeinada esa persona, por ejemplo? Si no te intriga, qué confianza decir, la escena empieza cuando yo llego. Bueno, no, qué sé yo, escuchá un poquito a ver por dónde venimos. Encantado de que preguntes y contesto también, porque uno no va a contestar, yo contesto siempre. Pero por fuera del ejemplo de la clase, que es completamente anecdótico, si alguien se va a agregar a una discusión, asumí que te estás agregando una discusión. Hacete cargo mínimamente de una elaboración previa que ya existe. Si algo tiene, como vos dijiste, si algo tiene su historia, su desarrollo, hay una elaboración colectiva con la que ya contamos, mínimamente entérate y reabrimos la discusión. Si no es volver a foja cero cada vez. También hay una discusión en general. La izquierda, progresismo, campo popular, peronismo, llamarlo como quieras. Lo llamamos como quieras, pero son 5 cosas distintas o 4. No sé cuántas enumeras. Campo popular. Pero la que vos quieras. Campo popular, ponerle integradora.
Está bien, pero digo, como una integradora de... Elegí la que vos quieras y yo la voy a aceptar. ¿Cuál te parece que puede integrar como a todo un sector que no es liberal, poner? Nosotros, llamarle nosotros. Me parece medio peligroso. Bueno, pero más peligroso es homologar las categorías. Ok. ¿No crees que hubo un error tanto de la izquierda como el progresismo, el campo popular y el peronismo de haber no dado discusiones, quizás, en el sentido de pensar así como, esto está cerrado, no lo discutas, listo. Porque discutirlo es de facho, poner, ¿no? Tener una interrogante. Llegó un momento como que también, o sea, o por lo menos existe esa crítica. Entonces, no entremos entonces, mejor, pero digo, porque entremos. No, porque la respuesta es sí. Ahora, solo especificaría. Porque vos elegiste no decir nosotros y redondear, entonces, eso hay que revisarlo. En la izquierda, hay que revisarlo en el progresismo, que no es lo mismo que la izquierda. Claro. Hay que revisarlo en el peronismo, que no es todo progresista. No, claro. Hay que revisarlo en el progresismo, que no es todo peronista. Claro. Y el campo popular es más difuso, pero también habría que revisar. Sí. Porque lo que el peronismo entiende por campo popular no es lo que entiende Gramsci. Claro. Que ya también ha pasado a ser alguien que no se entiende porque ahora creen que estaba con Mussolini, entonces... Estamos en un punto desconcertante. Ahora, yendo igual al núcleo, porque lo otro admitiría o pediría especificaciones, qué entendemos por izquierda, qué entendemos por progresismo, que aceptemos provisoriamente un... Los que vamos a la marcha el 24 de marzo. Ahí está. Me parece... Ahí está. Vamos. Los que el 24 de marzo marchamos y los que no. Es una gran definición. Yo le llamaba nosotros. Sí. No te digo el horario, porque ahí ya podemos entrar en otra discusión. No importa el horario, 24 de marzo salimos a la calle. Así esto, como... no sé si hago bien en decirlo, pero en algún 24 he marchado a las 17. El otro más al mediodía. Puteando a tal o cual. Y he marchado a las 19 puteando a aquellos los que le había marchado yo mismo a las 17. Sí. Porque el nosotros se mueve a veces. Había que sacar turno en un momento para ir a la plaza. No, y aparte... Te quedaron las 2 de la mañana, bueno. No, y hay algo... No vamos a abundar en eso, pero el matrimonio arma un nosotros que mueve el otro nosotros a veces. Entonces, bueno, vamos a las 5, vamos a las 7. Sí. También está la posibilidad de ir 7 menos cuarto y enlazar las 2. Bueno, pero sí, iba, di la vuelta y después cantaba contra... Putear está mal dicho. Pero asumí algunas consignas que no habían estado en la primera... Sí, claro. Pasa eso. Por eso digo... La transversalidad. Los que vamos. Es interesante igual ver también, digamos, una reflexión a quienes iban y dejaron de ir. Y perdieron banderas que tenían. Porque hay sectores que iban los 24 y dejaron de ir. El radicalismo, por ejemplo. Yo no lo dije, lo dijiste vos. Pero sí, digo para... Y hay un volviendo a progresismo, porque hay un progresismo de radicalismo también. Bueno, el progresismo son por eso viste que en esas categorías hay mundos sí. que en parte se superponen, en parte difieren. Claro. Pero está clara la formulación de ese colectivo. Las diferencias las podemos comentar también. Porque lo sustancial de la pregunta, lo sustancial de la respuesta es sí, a mi entender ha habido varios errores de cuestiones que no se discutieron en el sentido más fuerte, además de la idea de discusión, que es que la discusión supone que la palabra del otro tenga lugar. No es te discuto, que es el formato... Si el otro no contesta, no es exactamente una discusión, es... Te digo públicamente mis opiniones. Sí, que lo hablábamos antes de empezar a grabar... como comentario lateral, pero bien ahora cuento la diferencia entre hablar por teléfono y mandar WhatsApp, que es hablar con el otro cuando el otro está ahí o hablarle al otro cuando no está ahí. Porque incluso una discusión por WhatsApp es yo te hablo, vos después me hablás, después yo te hablo, que no es lo mismo que dos personas hablando. No es lo mismo hablarle al otro y que ese otro no esté ahí escuchando en el momento que le estás hablando, aunque sepas que al segundo lo escucha. Mientras vos estás hablando no está ahí escuchándote. Y la escucha afecta lo que vos decís. Yo ahora te estoy hablando. Tu actitud de escucha incide en cómo yo te estoy hablando. Me estás escuchando, estás asintiendo. Si bostezaras, si miraras para arriba, si hicieras movimiento de insultar y dijiste algo mientras... La recepción del otro incide en lo que estamos diciendo. Hablar con otro y que el otro esté ahí, eventualmente escuchando en silencio. Pues si el otro
pienso ahora en el teléfono, si el otro nos está escuchando en silencio, nosotros estamos escuchando el silencio con el que el otro nos escucha. Y ese silencio afecta lo que estamos diciendo. La diferencia entre hablar con otro y hablarle a otro que no está ahí, yo te tiro con mi palabra y después me agarro pues me vas a tirar vos, y yo después te tiro lo mío y vos después me tirás lo tuyo, no es lo mismo que hablar con otro. Entonces, me parece que ha habido o hay un viraje de época, si se quiere, lo que se piensa como discusión, que llamativamente es sin el otro. El otro está ahí, por ejemplo, está en la imagen, y entro en los comentarios a discutirle. No estás discutiendo con, le estás diciendo algo a, o estás diciendo algo de. A veces en las redes, cuando el interpelado, que no es un interpelado, cuando el aludido responde, se produce un sobresalto. ¿Por qué contestó? Y porque dijiste algo que me interesó. Vos comentaste la entrevista, yo vi tu comentario, me interesó tu comentario. ¿Por qué vos pudiste comentar la entrevista, que es pública, por eso la viste y la estás pudiendo comentar, y yo no podría comentar tu comentario, que también es público, por eso lo estoy viendo? Y ahí hay como una, a veces, no siempre, pero hay como un momento de malestar o de algo que no debió haber ocurrido, que es que haces acá no te etiqueté. Bueno, yo tampoco te había etiquetado a vos en la entrevista. Y sin embargo, es más, no sé ni cómo te llamas, porque tenés un número ahí que no debe ser tu nombre. Pero vos viste la entrevista, te interesó y comentaste. Yo vi tu comentario, me interesó y comenté. Es público. Es pública la entrevista, es público el comentario y está abierto al comentario. Si no, pones candados y otro tipo de medidas contra la libertad de expresión. Pero me parece que en distintos grados, en distintas formas, hay como una constante que no es la discusión en sentido estricto, que es te puteo, o te refuto, o te contesto, o me burlo de vos, porque no estás escuchando, porque no estás ahí, lo vas a ver después. Lo que vos planteás me parece que tiene una escena muy concreta. Discutir con, para eso primero es hablar con. Me parece que está cayendo en desuso hablar con. Yo lo tengo muy incorporado porque soy docente y no mando las clases grabadas ni en la pandemia, para que después me mande las preguntas por mail. No, aún en la pandemia, Zoom era con lo que contábamos, copresencia, aunque sea a distancia, e interacción. Me parece que primero hay un problema con la interacción. Y la discusión como variante de la interacción, por la cual en una discusión la palabra del otro y la escucha del otro afecta. Porque después también en la tele lo vemos muy a menudo. Bueno, yo le llamo tele, perdón, soy el otro siglo. Las cosas que se ven, que tienden a transcurrir como alternancia de monólogos, que no es lo mismo que un diálogo y que una discusión. Claro, lógico. Cada uno tiene decidido lo que va a decir, lo dice, diga lo que diga el otro. Se nota, por ejemplo... No lo modifica. No, en absoluto. Va a decir lo que tenía pensado decir. Como pasaba a veces en el viejo cine mal actuado. El viejo cine mal actuado, que vos te das cuenta que el actor estaba repasando la letra que le venía a continuación. Sí, o ni siquiera lo grabaron juntos, ¿no? Entonces, O no grabaron primero juntos. grabó una de las pero con un buen escenas. montaje, con un Claro. buen montaje, pero hay un periodista majul. Pero digo, Hablabas de Luis. es una descripción, no es nada... Es una descripción. No es Majul, una... sí, es una descripción. Sí. ¿Qué majul que sos? Le decimos, ¿cómo la estás majuleando incluso? Se convierte en un gerundio. Es que es indescriptible. Te majulizaste. Como es indescriptible, lo usamos ya como verbo y... No, pero digo, me parece que hay algo cuando él hace así, cuando el otro habla... Hace, sí, no, viste que en simultáneo Sí. hacemos... Yo, por ahí, perdón si me equivoco, me disculpo ante él si me estoy equivocando, es mi percepción de televidente, no está exactamente escuchando lo que le están diciendo. No es exactamente la actitud de la escucha lo que está diciendo, porque además, como ya debe estar pautado no solo lo que le va a preguntar a continuación, sino lo que le van a contestar, es la actuación de algo que en realidad no hay verdadero intercambio. Es, yo tengo mi speech, lo voy a decir, ya lo arregla, aunque no lo hubieran arreglado, no importa, es la modalidad. O lo que aparece como discusiones en la tele, que a veces sí, no digo que nunca. Pero cuando alguien tiene decidido lo que va a decir, lo dice pase lo que pase, y el otro le va a contestar lo que tiene decidido contestar, y lo va a contestar pase lo que pase, eso no es una discusión. Dado que la palabra de cada uno no está siendo afectada por la palabra del otro. Eso es una discusión. Lo que yo digo está condicionado por lo que me estás diciendo vos o por tu escucha. Dicho todo esto, y por qué son tiempos no del todo favorables para las discusiones, los que vamos en cualquier hora del día a la marcha del 24, me parece que hemos cometido errores severos con respecto a ciertas discusiones que
O no dimos con la amplitud que hacía falta. O le llamamos discusión a agarrar al otro y aplastarlo con nuestra réplica. Aplastar al otro con nuestra réplica no es exactamente una discusión. Para que haya discusión hay que darle lugar a la palabra del otro, aunque nos parezca completamente equivocado. Porque si nos parece completamente equivocado, solamente vamos a poder dar esa discusión de lo que nos parece equivocado si la palabra del otro está en escena. Si el gesto es borrar la palabra del otro de la escena, eso no es una discusión. Incluso una discusión se gana porque están las dos voces, hay un programa igual que se llama Dos Voces. Pero el programa Dos Voces, las dos voces dicen lo mismo. Entonces es una sola. Es como en un coro. Digamos, son 20, pero es una enunciación. Pero me pasan cosas con eso, pero porque sí, entiendo que... Lo quiero decir una vez más. Sí. No hemos dado discusiones que había que dar. ¿Tenés en la mente en este momento un ejemplo? No. Bueno, es que también sí. nos pone el lumbrete, que es también digo no en el sentido de sí. Sí. Hay dos temas. Mira, en los que marchamos el 24 de marzo tenemos, para mí hay dos grandes temas en esto, que es el feminismo y los derechos humanos, en muchos casos, que no quisimos ni siquiera entrar en un debate al respecto, digamos, ¿no? Si uno ve el feminismo, también el feminismo es una revolución social, surgida en algún punto al calor también de esta tecnología. Que una es la transformación social, muy fuerte. Una sí. transformación social que es surgida en la misma tecnología que surgió los libertarios o este liberalismo, digamos, que sea post redes sociales, ¿no? Hay un elemento redes sociales que está destruyendo un poco el diálogo y construyendo las declamaciones individuales que no se escuchan. El feminismo no surgió ahora, surgió hace muchísimos años. No, bueno, ok, está bien. Tampoco muchísimos. No, bueno, pero tuvo su explosión en los últimos 10. Pero volviendo a esto de abrir o reabrir, empezar o retomar, si no, otra vez se borra una historia. Claro. Y sería muy perjudicial a la historia del feminismo borrar los precedentes de esto tan fuerte, tan extraordinario que pasó en estos años, que en parte transforma la historia previa y en parte retoma y fortalece un legado, porque si no, flaco favor le estaríamos haciendo a esas luchas, despojándolas de su propia historia. Yo creo que tuvo que ver con eso y al mismo tiempo fue más que eso. Hablando ahora del feminismo y de cómo transcurrieron y siguen transcurriendo esas luchas, en las que sí funcionó esa dimensión que las nuevas tecnologías abrieron o amplificaron tan fuertemente en este tiempo, pero se jugó muy, muy fuertemente con la movilización de los cuerpos en las calles. Entonces hay algo, ya que estamos en este terreno, algunas de las cuestiones que plantea Judith Butler, pronuncié bien, no siempre, a veces no me sale, en términos de la enunciación, ocupar los cuerpos ocupando el espacio público para decir nosotros. Esa escena política específica, esa escena de enunciación como acto político y discursivo a la vez, que es tomar la palabra poniendo el cuerpo en el espacio público. La performatividad es esa práctica del lenguaje donde el decir es también un hacer. No que hay un decir y un hacer, o la idea del general Perón de que mejor que decir es hacer, sino ahí donde decir ya es hacer. La palabra como acto. Y el modo en que la palabra como la performatividad y la palabra como acto se potencia cuando ese acto es sostenido por la reunión y la movilización de los cuerpos en el espacio público. Muy apretadito, Butler, pero muy apretadito. Y las luchas del feminismo tuvieron muchísimo de eso, muchísimo de esa dimensión. Y no fue menor que ciertas formulaciones y ciertas discusiones sobre el cuerpo y sobre los derechos del cuerpo y sobre la autonomía del cuerpo se dieran también con la movilización y la circulación pública de los cuerpos. Entonces, me entusiasma que no fue solamente una disputa o no fue solo la cuestión de digital, las redes, digital. Porque lo digital, bueno, están pasando muchas cosas al respecto, me parece, y no todas me entusiasman. Me esfuerzo, me esmero para no ser apocalíptico o estrictamente pesimista y a priori pienso que me dispongo a pensar, por eso tengo este teléfono de avanzada que ustedes ya acaban de ver, estoy muy abierto a las tecnologías,
Pero las tecnologías, aún en el entusiasmo que nos suscitan, nos entusiasman las tecnologías en función del uso que se le pueda dar. Hay una referencia para mí es la que a mí por lo menos me permitió clarificar mi propia postura frente a todas estas, porque yo soy del otro siglo, yo nací en 1967. Le voy a decir algo que suelo decir en las clases y que produce profundo impacto en los jóvenes. Cuando yo nací, el Che Guevara estaba vivo. Como la gente de 20 y pico, 30, tiene una noción del pasado, uno también, cuando tenía 20, Che Guevara, Napoleón Bonaparte, Julio César, el pasado histórico. Entonces, cuando vos decís a alguien que le da como contemporáneo a Manuel Belgrano del Che Guevara, pues todo eso es historia, le decís que el Che Guevara estaba vivo cuando yo nací, lo cual es verdad, les da como un pasmo. Soy de otra... Pero vivo en esta época. ¿Bien? Está esa costumbre igual de decir en mi época. Bien. Esta época también es mía. Me ayuda mucho, me ayudó, entre otras cosas, en 1932, cuando el fascismo, que no era la izquierda, precisamente, y encarcelaba y perseguía a la gente de izquierda, con formulaciones del tipo zurdos de mierda, etcétera, o sus equivalentes, Bertolt Brecht, que era de izquierda, escribe un ensayo llamado Teoría de la Radio, que era en ese momento una tecnología nueva y que en las condiciones políticas que se estaban produciendo en Europa en ese mismo tiempo, todo parecía indicar que la radio era el instrumento más propicio para las manipulaciones del fascismo, que era un medio fascista por excelencia. Es decir, ahí donde el fascismo en la política estaba operando en base a manipulación de masas, la manipulación y el engaño de las masas, qué mejor, qué más propicio para los propósitos del fascismo que la radio, un gran instrumento para la manipulación de masas. Y Brecht, contemporáneo de esos hechos y de izquierda, o sea, opositor a Mussolini, da una disputa porque resultaba muy tentador y resultaba casi obvio tener que condenar a la radio por su carácter de herramienta de manipulación. Pero la discusión que da Brecht no es la condena de la tecnología, es la disputa por los usos posibles de la tecnología. Vamos a disputarle a esa tecnología al fascismo, y disputársela es disputarle el uso. No es quitarle la tecnología para usarla igual, es disputar el uso. En lugar de condenar el medio, en lugar de condenar el recurso y decir esto solo puede servir a los fines del fascismo, disputar los usos posibles. A mi entender, a nosotros, a Brecht le tocó ese tiempo, a nosotros nos toca otro tiempo de transformación tecnológica en las comunicaciones, mucho más intenso y mucho más vertiginoso, porque las transformaciones de las tecnologías en la comunicación fueron rapidísimas y todo cambió muchísimo en muy pocos años. Por eso cosas que formaban parte de nuestra vida cotidiana no hace 40 años, hace 10, como el contestador telefónico, ahora parecen de los abuelos, de nuestros bisabuelos. No, todo cambió muy rápido en muy poco tiempo. Y sigue cambiando. Y sin embargo, a mi entender, por alguna razón, algunos usos se naturalizaron y cristalizaron como el único uso posible. ¿Por ejemplo? Bueno, Twitter es así, por eso te puteo. Te puteo porque es Twitter. Claro. Te digo, sorete mal cagado, y bueno, es Twitter. Y pero otro día nos vimos no y es me algo hablaste personal bien. con vos. No es personal, no, pero casualmente me lo estás diciendo a mí. No, bueno, no es a vos. Es Twitter. Es un personaje que yo armo en Twitter. ¿Y por qué alguien que no sea una persona de porquería armaría un personaje de porquería agrediendo a la gente en Twitter? Algo de porquería tenés, porque montar un personaje que agrede a todo el mundo y se naturalizó muy rápidamente. Digo, por poner un ejemplo, hay un universo de tecnologías disponibles que se están transformando todo el tiempo. Ahora mismo estamos participando de una que es relativamente nueva, cuyos formatos también se va definiendo. Pongamos Twitter. Porque la respuesta muchas veces era, ¿por qué me puteas? ¿Por qué es Twitter? Ni siquiera es porque te odio, porque te desprecio, porque soy un violento y me gusta insultar. Y soy de derecha y vos sos de izquierda, entonces sabés qué voy a hacer ahora con vos, te voy a insultar. Que es algo que yo conozco bien porque voy a la cancha. Entonces en la cancha hay gente que hace eso. Pero le llamábamos energúmenos.
Y bueno, y alguien decía, no, si en la cancha, yo en la cancha soy un sacado. Mencionamos a Fernando Iglesias. Fernando Iglesias es un diputado con esas características, digamos. ¿Cómo va a insultar a los... Insulta a ciudadanos. Él, que es un representante del pueblo, insulta a los ciudadanos, los denigra y los humilla públicamente. Siendo diputado no puede hacer eso, no debería poder. Obviamente puede. Entonces uno dice, sí puede, sí. Y si puede y suscita adhesión. No es que puede puede y suscita adhesión, por algo lo hace, por algo lo sigue haciendo y por algo por momentos hasta lo exagera. Claro. Es que me parece que se estableció muy rápidamente que la violencia, y luego la violencia no lo digo desde la no violencia, digo, llegado el caso, ¿qué tipos de violencia y qué prácticas de la violencia verbal circulan eventualmente? Y un hábito social generalizado que es, todos nos hemos habituado a participar o asistir, digamos asistir, a la denigración, la humillación o el vilipendio de alguien. Raramente pasemos un día entero sin al menos asistir al modo en que se humilla públicamente a alguien. Todos los días vemos eso. En algún lado alguien es humillado públicamente. Y eso se instaló muy rápidamente, demasiado rápidamente para mí, que creo, a la manera de Brecht, que lo que hay que hacer es disputar los usos de las tecnologías, porque no vienen con un uso determinado. ¿Qué quiere decir Twitter es así? ¿Quién lo puso? ¿Elon Musk? ¿Quién dijo que es así? Y aunque lo dijera él, el uso lo decide el que usa, justamente, no hay por qué disputar. Edison tampoco estableció cómo había que hablar por teléfono. Hay ciertas condiciones que impone el aparato, hay ciertas cosas que permite el aparato, tangalanga. Tangalanga, o sea, que alguien te llamara y vos no sabías quién era, hizo posible tangalanga. Entonces, hay algo que la tecnología permite, pero después hay usos distintos. Hay usos distintos y me parece que, insisto, cristalizó y se estableció muy fuertemente una modalidad del uso de ciertas tecnologías para la violencia, la humillación y la denigración que llevó a que todos nos habituáramos de alguna manera que eso ocurriera. Ya existía la agresión verbal, no se inventó ahora, la humillación de alguien ya existía, denigrar a alguien ya se había hecho antes en la historia humana, pero el modo en que nos familiarizamos, naturalizamos, nos habituamos, nos acostumbramos a escenas donde alguien se lo humilla y se lo denigra, me parece que ha tenido consecuencias políticas. Esa modalidad ahora traspasó al Estado. Ahora, siempre que pienso en eso, porque es algo también que lo pensamos recurrentemente, ¿no? ¿Qué nivel de violencia tiene la política? ¿Qué nivel de violencia naturalizada hay en las redes sociales? Etcétera. Pienso que en Argentina, en el 55, bombardearon una Plaza de Mayo, hicieron un golpe de Estado, sacaron y la sociedad normalizó ese tipo de violencia. Sí y no. Porque no lo normalizó. Llegado al caso lo celebró, lo cual es aterrador y deplorable. Pero hay una diferencia. Porque cuando vos normalizás y lo habituás, eso se integra a un cotidiano. Digo, el hecho fue espantoso, aberrante, deplorable, etc. Fue admitido, fue celebrado. Pero no hubo un viraje en la sociedad por el cual cada 15 días se bombardeaba la Plaza de Mayo, justamente. No dejó de tener su carácter de la singularidad de un acontecimiento extremo. Incluso quienes lo celebraron bajo un carácter de acontecimiento extremo que justificaron porque eran antiperonistas, vamos a resumir. Y es que sí. Acá hay algo de otro orden, porque hay formas mucho más graves de violencia, por supuesto, y en la Argentina ha habido formas infinitamente más graves de violencia, por supuesto. El signo de época no es el grado de la violencia, sino su expansión y su naturalización. O sea, ocurre todo el tiempo, casi todo el tiempo, todos los días. Ocurre casi todo el tiempo, casi todos los días. La palabra circula casi siempre así, en distintos formatos tecnológicos, pero circula casi siempre así. Entonces, claro que hay hechos de violencia extremos mucho mayores. E insisto en la diferencia. Una cosa es admitirlo y otra cosa es incorporarlos a un cotidiano. No se incorporaron a un cotidiano. E incluso cuando se quiso cierta forma de violencia discursiva en esos casos, se quiso establecer, es muy interesante ver qué pasó entre esa violencia y la resistencia a esa violencia. Por el caso, la prohibición de nombrar a Evita y a Perón. ¿Cómo se contrarrestó esa prohibición? ¿A dónde fue a parar? ¿Qué contraestrategias de discurso, formas de la alusión contrarrestaron esa disposición autoritaria, esa violencia en el decir o en la prohibición de decir?
Y en la saga o la secuencia de resistencias y contraestrategia frente a ese gesto violento y autoritario de prohibir decir, tenemos esa mujer de Walsh. Usar la prohibición de decir y dar la vuelta a favor, convertir esa limitación en una potencia. La potencia que tiene en el cuento de esa mujer de Walsh, la elipsis. Me tiraste una prohibición, lo convierto en elipsis y lo vuelvo estrategia. En alguien que de todas maneras saludó el bombardeo del 55. La gente cambia. Sí, claro. Las familiarizaciones de otro orden, de formas de violencia obviamente menos graves, mucho menos graves, pero que nos plantean un problema distinto, que es que ya no son del orden de la excepción. Hay formas más extremas de violencia, pero que no dejan de tener la singularidad de la excepción. ¿Qué pasa cuando no es tan grave en un punto, pero se extiende y empieza a ocupar muchos espacios y mucho tiempo? Que yo lo pienso sobre todo en qué es lo que impide. Porque también uno se puede, no es tan difícil sustraerse, llegado el caso. O a veces sí es difícil sustraerse. Porque parece ser que es adictivo. Y que no es tan fácil salirse. Cuando uno permanece en Twitter más de hora y media, uno se empieza a poner violento. No el que ya viene, el que ya es así. El que no era así, o el que no es así, o el que no estaba así, no digamos ser. El que no estaba así. Creo que se hizo una experiencia con inteligencia artificial. Tema que desconozco, pero voy a hablar de esto que leí. Como todos sabemos, la inteligencia artificial no genera nada, absorbe, toma y recombina en niveles, pero toma lo que hay y combina lo que hay. Y hace cosas extraordinarias, eventualmente, con lo que hay. Ponen a funcionar uno en Twitter. Produjo violencia. Porque captó lo que había. Violencia. No hizo chistes, que igual creo que no pueden hacer. No hizo chistes, no hizo... ¿No puede hacer chistes la inteligencia artificial? Me parece que no. Me parece que algo... Creo, pero... Todavía tengo laburo. Esperamos, Terminator. Pero parece que puede dar clase, con lo cual yo cagué. Pero vos podrías hacer buenos chistes. Una mente como la tuya puede hacer chistes. Bueno, en clase nos reímos bastante. Sí, claro. Para bien. Pero hoy vengo a dar una clase que nos reímos un buen rato. Dando la clase, no es que paramos. Entonces me parece que ahí hay algo, volviendo al tema de dar las discusiones. Y para no suponer, lo he dicho otras veces, para no suponer que el resquemor con la violencia o con la agresión no es necesariamente en nombre del acuerdo y la concordia y la convivencia y la armonía y el consenso, sino, por ejemplo, de la discusión. Cuando el insulto, caerle a alguien, y no solo insultar, porque es más que insultar, es un gusto por la denigración y la humillación del otro. Denigrar al otro, es algo más que un regodeo en la denigración del otro. Cuando eso se instala, impide también discutir. Volviendo al tema de la discusión. Discutir, aparte de discutir fuerte, discutir y agarrarse, pero discutir. No podés discutir con alguien que lo único que te dice es zurdo, zurdo de mierda, zurdo de mierda. Uno que no es género de discusión eso. No, y sobre todo, más allá de lo que te digan, es muy difícil discutir con alguien que es ahistórico en su discusión. Es decir, si no tenemos punto de partida o algo común que nos divide, es muy compleja la discusión. De hecho, una de las críticas que se le hacen tanto un poco a esos que marchamos el 24 de marzo... En distintas horas del día. En distintas horas del día, que incluye también al feminismo, que es una crítica por izquierda, digamos, que es que toda esta situación de las redes sociales lo que hizo perder es la noción de clase. La noción de yo discuto en términos de una clase, no en términos individuales. Yo represento a la clase trabajadora, entonces como clase trabajadora tengo una disputa, pero como ya no siento que estoy... Es esa sensación de que la Argentina nos va mal porque somos boludos, ¿no? Como que... claro, esto se llama como se llama. Claro. No, por algún motivo vuelvo sobre la cuestión de las discusiones que no terminamos de dar o no le dimos suficiente paso, vamos a decirlo así, para no ser tan tajante. Se dio la discusión, no se dio la discusión. Evidentemente hay voces que fueron acalladas. Tuve que probar 3 veces la conjugación. Digámoslo así, voces que fueron acalladas sin dejar de decir lo que tenían para decir y que queríamos refutar. O que estaba bien, o que consideramos necesario refutar. Cuando vos lo aplastás antes de que lo diga,
insisto, no lo refutaste, lo aplastaste. Yo no era... a mí me ayudó mucho la docencia. Yo era, bueno, es que antes de ser docente, yo empecé a dar clase a los 23 años. Antes de ser docente era adolescente casi. Claro. Y me abalanzaba. Alguien dijo yo no sé alemán. Así que probablemente... Pero alguna vez lo pregunté en Alemania y me dijeron que sí. Pero por ahí me dijeron que sí porque lo pregunté mal. Cierta idea de la tolerancia con la palabra del otro, teorizada por Jürgen Habermas especialmente, alemán. Alguien había dicho alguna vez, bueno, una teoría como la de Habermas del consenso y el respeto a la palabra del otro, solo se le puede ocurrir a un alemán, porque en Alemania, en alemán, y por lo tanto en Alemania, cuando vos hablas, el verbo va al final de la oración. En latín también. No. El verbo va al final. Los dos declinan también. Además. Con lo cual, más o menos el sentido de lo que el otro está diciendo, vos no lo terminás de poder ver hasta que no termina la oración. Salud. Porque solo cuando termina está el verbo, y no siempre el verbo va a ser, pero en general, hasta que no está el verbo, ¿a dónde va? Entonces eso te habitúa a esperar a que el otro termine. O sea, no es exactamente el respeto por el otro, el respeto cívico. Sí, es que el idioma mismo, la misma estructuración sintáctica, casi que te obliga a esperar a que el otro termine. Con razón no funcionó Intratables. Es que... Exactamente. Se llamaba Tratables. Y era toda gente correcta, se respetaba. Me dio muy mal. Me dio muy mal y entonces levantaron la Levantaron Tratables porque ¿a quién quiere ver eso? Digo, claro, cuando la idea aparece demasiado pronto, vos ya ves a dónde va el otro y saltás. Yo decía, la docencia me acostumbró, en el sentido que la docencia, a mí ya dije, me gusta mucho discutir. Y las discusiones, bueno, se ganan, se pierden, mejor si se ganan. Pero cuando vos estás dando clase y alguien plantea una objeción, una discusión, abre una discusión, tu lugar como docente no es ganar esa discusión, es generar o ampliar, expandir esa discusión que ayude a lo que estás enseñando y se está queriendo enseñar y aprender. Incluso si alguien plantea algo que a vos te parece equivocado, y que en realidad, si te parece equivocado desde el punto de vista de los conceptos que estás enseñando, tenés que ajustar eso. Para que eso sea eficaz en tu trabajo como docente, tenés que dejar que lo plantee. Porque si no dejas que eso transcurra, ¿dónde vas a entrar para mostrar si hay un error conceptual? Alguien usó mal una categoría teórica, yo enseño teoría literaria. Si hay un problema con una categoría y esa categoría hay que ajustarla, vos necesitas que el estudiante lo diga, termine, muestre hacia dónde iba y luego después, ¿no? Vos podés entrar en ese desarrollo y decir, claro, pero entre esto y esto hay un problema, pero tenés que dejarlo hablar. Porque si vos saltás apenas la categoría está mal usada, le vas a ganar la discusión. Como docente estás haciendo las cosas mal. Porque estás produciendo una intervención que no va a ayudar a que ese estudiante y los demás que están escuchando la pregunta aprendan. Claro, va a imponer una verdad, pero no convencer. No vas a enseñar, porque si no mostrás dónde estuvo el error, ¿por qué es un error? ¿Por qué podría no ser un error o cómo podría no haberlo sido? Si vos desplegás eso, la dinámica de enseñanza y aprendizaje está ocurriendo. Si vos decís, no es así. Bueno, se enteró de que no es así, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué categoría? ¿Con qué otra? ¿Por qué era esa categoría y no otra? No estás enseñando bien. Y no estás ayudando a que los estudiantes aprendan qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, incluso en la discusión, porque a veces en las clases, contrariamente a lo que algunos creen, los estudiantes piensan por sí mismos, plantean cosas y abren discusiones. Y la posición que uno tiene como docente no es cómo ganar la discusión y voy a usar mi poder para ganar la discusión. Soy docente, todo el tiempo uno está pensando, hagamos que esta discusión enriquezca la dinámica de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso me acostumbró mucho a mí a dejar hablar, que no era una virtud que yo tuviera. No llegué a tiempo con mi papá. La discusión con mi papá me agarró muy al final, ya como docente. Quiero decir, obviamente todos nos encimamos, todos somos un poco panelistas de Intratables. Pero porque las lenguas latinas el verbo aparece demasiado pronto. Sí. Y pasa eso. Pero hay algo que es ya ni siquiera, insisto, para no decir
acuerdo y consenso y entendimiento. Pelear, discutamos, fuerte. Cuando el tipo, la modalidad de violencia que prepondera, digo, para no hacer un absoluto apocalíptico, pero la que tiende a preponderar, porque una discusión puede ser violenta también, y no estoy a priori en contra de que cuando las discusiones suben el tono, suben el tono. Es un tipo de violencia que no solamente no corresponde a una discusión violenta, no solo no pertenece al género de discusión, la impide. Ahí como a mí discutir me gusta, dije, ¿por qué yo no entro acá? Si a mí me gusta discutir. Y dije, es que esto no es una discusión. Este lo insulta al otro, el otro le devuelve un insulto, el otro lo degrada, el otro lo recontradegrada y listo, y pasan al siguiente. Porque al día siguiente se la agarran con otro. Bueno, para discutir se necesita también que los dos estén abiertos a la posibilidad de estar equivocados. Hay algo que yo aprendí leyendo teorías de la guerra. Pues escribí un libro sobre la guerra y leí algunas de las teorías de la guerra que existen. Y esto funciona más en el siglo XIX, cuando las guerras... Clausewitz. Cuando las guerras en un sentido funcionaban mejor, las guerras son un espanto. Pero como se discutía... ¿Ves? Mira, claro. Es que discusión es una variante de la guerra de discursos. Michel Foucault dice la guerra de los discursos. Como se daban las batallas antes, que eran las afueras de las ciudades, y no involucraban a la población civil. La batalla de Caseros fue en Caseros. Después entraban y tomaban la ciudad, el ganador. Pero quiero decir... y una vez dice, ¿cómo se encontraban? Yo voy de vacaciones a Córdoba y pasamos por Oncativo, que es una victoria del Manco Paz. Yo soy muy admirador del Manco Paz. Estuve en Córdoba anteayer, pues pensé que iba a haber Pacto de Mayo, pero no hubo, me volví. Me fui a ver la tumba del General Paz. Hago siempre mi peregrinaje a la Catedral de Córdoba, el General Paz. Gran escritor. Las memorias del General Paz están entre los más extraordinarios textos de la literatura argentina del siglo XIX. Para mí a la par de Mansilla, Sarmiento, obviamente. Vos ves ese descampado infinito. Bueno, claro, los ejércitos tampoco eran tan grandes. Levantan polvareda, vos veías la polvareda y me parece que allá viene Quiroga. Pero hay algo, si no parece una novela de César Aira, digamos, en la llanura infinita se desencuentra y no hay pelea. Pero porque para que haya batalla hay que encontrarse. Claro. O sea, para que haya combate, eso aparece Clausewitz, digamos, tiene que haber un entendimiento. Para que haya combate, que es la forma más drástica del desacuerdo, que te voy a matar, y vos me vas a querer matar a mí, que es un desacuerdo drástico, un grado alto del desacuerdo, tiene que haber un acuerdo para que ese desacuerdo brutal, que es una batalla, transcurra un día, una hora, un lugar. Si no nos ponemos de acuerdo, día, hora, lugar, no vamos a poder batallar. Con lo cual, hasta para combatir tiene que haber un acuerdo. Para discutir tiene que haber un acuerdo, que es los términos de una discusión. Ponernos de acuerdo en género, discusión. Y me parece que en esta, no en que haya formas de violencia y de denigración, ya había. En la naturalización, en el modo en que todos nos acostumbramos y nos familiarizamos. Porque cosas que nos pasaban cada tanto, un desencajado gritando ¡imbécil, imbécil! Bueno, podía ser un choque en la calle, un córner mal tirado. Cada tanto, tampoco se choca todo el tiempo, los córners se tiran un poquito mejor. Cada tanto veías a alguien desencajado a la puteada. Todos los días. Ahora es un espectáculo cotidiano que, insisto, ahora traspasó además al Estado. El Estado ahora adoptó esas formas. El discurso estatal ahora responde a esas formas. Entonces estamos todos los días conviviendo con eso y ya no paramos frente al exabrupto, a la irrupción de una forma que nos sobresalta. No, pero esa discusión la organizaban las clases en algún punto. Sí, porque dijiste algo y yo no volví. Respecto de clases. El concepto de clase, porque si no es... Lo dijiste y un cotolengo de gente discutiendo en colectivos minúsculos. Sí, y a veces mayúsculos, pero cotolengos. Para tomar tu término. Porque planteaste una cuestión de la que no dije nada. Que es una discusión por izquierda a lo que está sucediendo, que es... No, clase y género. Clase y género. Pero otra vez... Pero más que género también. O sea, que incluso, pero vos lo trajiste por ahí, ¿eh? No, incluso, digo, como una cuestión
porque, o sea, hay autores que critican al feminismo desde ese lugar, en que el feminismo perdió la perspectiva de clase, en el sentido de que no discutió que también existen clase trabajadora y ricos, y no incorporó esa dimensión a su debate. Entonces, lo mismo lo que vi no sé, en la crítica, no es puntualmente mía, pero una mujer de clase alta vive lo mismo que una mujer de clase baja. O sea, gran cuestión. Yo primero diría, es que no hay el feminismo, como ya sabemos. Hay feminismos distintos, con vertientes distintas e inflexiones distintas. Algunos de esos feminismos se enmarcan en un pensamiento marxista y por lo tanto la cuestión de clase no está elidida. Está presente. Está muy presente. Entonces habrá que ver distintas líneas articuladas en una misma lucha, pero para abordar esta cuestión que vos estás planteando, que es medular, primero obviamente tiene su historia también. Hay que ir a Alexandra Kollontai. No sé, claro. Tiene su historia. Pero me parece que la primera cuestión ahí es necesaria para pensar y repensar y seguir pensando, porque todo esto sigue transcurriendo. Que es, ¿qué líneas en los feminismos? Sumados, integrados, potenciados, pero ¿qué líneas? Porque se aplica a la perfección, me parece, también al peronismo. Saca el feminismo. Sacalo, o sea, para no entrar en una discusión que el peronismo. Claro. El peronismo tiene también, totalmente está perdida la cuestión de clase en el peronismo. Porque el peronismo es que no es que esté perdida, no es una categoría... Pero lo era por ahí en el peronismo de los 40, de los 50, y sí. Habría que ver de qué modo. O sea, mira... Dijiste que te gustaba debatir. Sí, obvio. De hecho, la estoy pasando bien. En algún momento di un curso sobre la noción de pueblo. Y entraba Butler con la noción de pueblo. Pero arrancábamos un poco como introducción así general, 3 usos de la palabra pueblo en 3 canciones que o sabemos o... que es el pueblo como pueblo-nación en el himno argentino. Cuando en el himno se canta al gran pueblo argentino salud, ese pueblo es nación. El himno anarquista, anarquismo, quiero decir, el anarquismo. Sí, libertario desde antes. No sé si podemos redondear. Radovítsky. Hijo del pueblo. Cuando el anarquismo canta, hijo del pueblo te oprime en cadenas. Ese pueblo no es el gran pueblo argentino, salud. Pueblo-nación. Y la noción más de clase, ese pueblo es clases populares. El hijo del pueblo no es el pueblo nacional. Es el hijo de las clases populares. El peronismo le canta a la gran masa del pueblo. ¿Querés cantarlo vos? A la gran masa del pueblo. Se están emocionando, yo les veo las caras. ¿No se emocionaron con hijo del pueblo? Se me están... Ya veo quién es. Yo mejor ni te cuento mi origen porque... El final te sorprenderá. ¿No querés decir ahora? No. Después. Entonces, dejemos pueblo-nación porque vos planteaste lo del peronismo. Me parece que sí, una noción estrictamente más, o más ligada. Después hay que ver qué se entiende por clase, cómo se definen las clases, cómo se redefinen las clases, porque el tiempo ha pasado y las condiciones de trabajo y la explotación de trabajo se han ido transformando. Pero... cuando el peronismo dice la gran masa del pueblo, no es exactamente el pueblo del himno argentino, el pueblo-nación, pero no es exactamente la clase, es un movimiento de la masa, con una expectativa de articulación, ahí sí, nacional, entre clases, y la posibilidad de acuerdos y de integración de clases, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es recontrasabido. No es una posición política que presuponga lucha de clases. Claro. Al contrario, en el sentido de que... Pero perdida de noción. Bueno. Entonces... Es un excelente cierre de la nota. Mira, es un cierre... Es más complejo. Es más, bueno... Es más complejo, ¿no? Me temo que sí. Después sí queremos revisar clase y... Pero, digámoslo... por lo que vos también decías, porque lo dijiste a propósito del feminismo y es muy pertinente y ver exactamente cómo se resuelve, porque tiene que ver también con esto, que es porque el espacio social y los espacios de los conflictos en la sociedad se entrecruzan, tironean, nos plantean dilemas
Porque además ninguno de nosotros, nadie es una sola cosa. Ni la más chata, reducida y apretada de las personas es una única cosa. Todos le respondemos a condiciones de identidad y de subjetividad diversas y eventualmente contradictorias. Yo soy hincha de Boca y también tengo un equipo en el ascenso, porque como Boca a la B no va, tengo un equipo... Y tenés... Y además tenés ganas de seguir un poco el ascenso. Me gusta el fútbol, me gusta mucho el fútbol de ascenso, soy hincha de Defensor del Belgrano. Que es amigo de River también. No, Excursio. ¿No? Excursio es amigo de River. Para mí, igual lo podemos discutir. Sí. Es más complejo. Es más complejo. Tengo una lista de hinchas de DF y de Boca y nos abroquelamos y decimos, claro. Por ejemplo, el gordo Totti Ferrara, que ha fallecido. Claro, lo conozco de DF, ¿viste? No. Yo, Pablo Debussy, amigo mío, viene conmigo a la cancha. Que ahora las cosas se han calmado y las perspectivas ideológicas han variado. Pero cuando yo era chico, ¿qué me pasó la primera vez? Que en la tribuna, porque el rival de la fecha siguiente era Atlanta, aparecen cantos antisemitas. Insisto que las cosas hoy han cambiado, en general y en mi club. Pero en los años 80 había otra tendencia. Eran picantes, sí. Y además yo la canción no la sabía, ¿vieron cómo es con la tribuna? Que no la sabés, pero las canciones medio te vas como sumando, porque hay una parte que es siempre igual. Vamos todos. Y cuando llega la parte de matar judíos, yo dije... Claro, esta no me conviene. No me conviene. No me conviene. Y... Bueno, ahí las identidades que uno asume no tienen todas el mismo peso, pero también son muchas veces coyunturales. O sea, en una determinada situación, tal aspecto de tu identidad se debilita o se intensifica según la circunstancia en la que te encuentres. A veces es como si fueras una sola cosa. Justamente uno a la cancha va a ser una sola cosa. Vas a alentar. Sí, ahí sos hincha del club, que sos hincha, pero también sos argentino. También sos latinoamericano, también sos peronista, si también sos sos de Boca, marxista. sos de los pobres, digamos, del pueblo. Vivís una experiencia de lo popular. Yo descubrí, como hincha de Boca que soy, que cuando yo cantaba, o canto, se cantaba porque era cuando estaba el abuelo en la barra. Yo soy del abuelo, yo soy del abuelo. Iba a la cancha en esa época. Peronista y bostero. Y yo decía, en este momento yo no estoy faltando a la verdad. Porque Boca, después ya no. O sea, sí, pero ¿vamos a discutir las concepciones de clase? Bueno, no, pero hay que más discutir las concepciones de clase. Juega Boca. Entonces, distintas facetas de esa multiplicidad de identidades que todos tenemos, que a veces confluyen y se refuerzan, y a veces, como en el ejemplo drástico que puse, una entra en conflicto con otra, se sacan chispas y uno dice, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con entre esta parte de mí y esta otra parte de mí? Boca disuelve todo. Pero para el pensamiento marxista, la condición de clase es determinante. No es la única, no es absoluta, pero es determinante. Entonces, hace unos años asistí a una mesa, pero hay un millón de discusiones. Pongo una referencia porque estaba una... notable teórica del feminismo, a quien conozco bien porque he trabajado muchos años en la universidad con ella, que es Nora Domínguez, gran teórica del feminismo. Dirigió el Instituto de Género en la Facultad de Filosofía y Letras durante años y fui conjugo así porque se jubiló. A los 60, a la edad que me quería jubilar yo por paridad de género y nunca lo obtuve. No, los hombres... Bah. Ahora Milei sí va a dar la paridad, pero a los 106 años. Que otra vez cagado. Al pero final, no querías la paridad. La paridad es la muerte, Sí. que todos nos vamos a morir. Y en la mesa estaban Nora Domínguez y Jorge Altamira, gran referente, gran teórico y gran militante del Partido Obrero Trotskista. Y se dio este debate de un modo muy, muy enriquecedor, efectivamente, muy, muy complejo. Porque es complejo, pero que tiene que ver también con cómo se piensan las condiciones y las identidades de nación. Hay quien, un nacionalista va a poner la identidad nacional por sobre cualquier otra variable. Un marxista va a poner como determinante
la pertenencia de clase. Sin que eso sea determinación absoluta. Alguien puede ser de extracción social burguesa y luchar por los intereses de la clase trabajadora. Pero va a poner en primer plano la noción de clase o la noción de género. Y en cualquiera de esas variables, lo más interesante es pensar la multiplicidad y sus articulaciones y sus desarticulaciones. Ahora, que en los debates de género o de lo que sea, la cuestión de género o la de nación o la de... Si la de clase no aparece, para mí hay una falla. No digo que tenga que aparecer como determinante, aunque me inclinaría a pensar que sí. Como condicionamiento fuerte, no digamos determinante, el condicionamiento más fuerte. Pero que no aparezca en absoluto me parece problemático. Incluso para resolver después qué haces con eso, no para decidir tal o cual cosa o no trabar. Pero si no está presente... La noción de clase puede propiciar articulaciones de clase, alianzas de clase, pero de base hay conflictos de clase. ¿Qué predomina sobre qué? Bueno, efectivamente, ahí hay una cuestión que se puede pensar solamente si la categoría se trae a colación. No siempre se pudo discutir bien eso, volviendo a lo que vos mismo dijiste. No digo nunca, lo digo más suavemente. No siempre se pudo discutir bien. Martín Coan pasó por País de Boludos. Muchas gracias, Martín. Lo disfruté mucho, muchas gracias. Bueno, arranca bastante demente nuestra sección de comentarios que dejó Camila Perochena la semana pasada. Como por ejemplo esto que despertó dos miradas. Una es la de Anillón, que dice: con qué pasión explica la doctora, quiero su libro sobre historia económica. Versus Estefanía B, que dice: ¿por qué habla a los gritos la entrevistada? ¡Ah! Son distintas miradas. Hubo mucho comentario de gente que evidentemente nos ve pero está aburrida. Dice: voy a dejar de ser zurdo. Tus chistes ya no me causan risa. Mejor están los libertarios ahí. Hasta su presidente es más gracioso que vos. Chau. Te recreo, Viviana Paucara. Te recreo. Vanina Santa, que es muy santa, dice: Fede querido, ¿estás cansado o merqueado? Mi marido opina lo segundo, yo lo primero, pero ambos coincidimos en que falta la gracia de antes. Se están perdiendo la chispa en PDB. No sabemos hacer el esfuerzo y aportar, no sea cosa que te la gastes en falopa y te perdamos para siempre. Si me están ratoneando vos y tu marido, no me pongan la excusa de que tomo falopa, porque no tomo falopa. Te lo digo a vos y al siguiente, que es Jerónimo Carrera, que dice: Fede, fuiste al dentista antes del programa porque te dejó la mandíbula dura. ¡Ah! Hay gente que sí valora mi humor, como Marco Reynoso, que dice: excelente entrevistada, un equilibrio en sus palabras, felicitaciones al equipo de PDB, son un programa que recomiendo tanto a amigos K como mileístas. Ambos han elogiado la química justa de su humor. En otra época hubieran sido un programa para la TV, en un horario competitivo. Abrazo, no como ahora. Están en esta posilga. Gracias, Marco, no sé si me deprimiste o me alegraste, pero gracias. Tomás Ibarra Nigro dice: hola Fede, estuve ocupado y no pude ver los otros videos. Un abrazo. Uy, me hubieras avisado, no grabábamos nada, che. Gustavo Reyes dice: si sacara la risa del fondo, esa antigüedad, sería genial. La gente no necesita una guía de cuándo reírse. Es público en vivo. ¿Cómo tengo que decirlo? Fernando Carril dice: creo que es el tercer video que en los comentarios del final dicen que necesitan sumar suscriptores para no aumentar los aportes actuales. La campaña del miedo llegó a PDB. Puede ser, no negamos nada. Y terminamos con un verdadero aportante que dice: denle like, manga de gorilas. Gracias, Federico Rock. Efectivamente, si le dan like al video nos suma un montón. Si se suscriben al canal también nos viene bien, porque les avisa si activan las notificaciones cuando sacamos un nuevo video. Y además, si aportan, pueden hacerlo a este QR magnífico o entrando a paisdeboludos.com.ar. Pueden hacer un aporte único o suscribirse y mensualmente dejarnos una guita que no les duela, pero que para nosotros sirve como para mantener toda esta estructura de chistes y realidad argentina. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video, que llega poca gente, pero vos llegaste, ¿eh? Así que muchas gracias. Ya sabés, si querés apoyar al País de Boludos, podés hacerlo a este QR, y con nuevos chistes y nuevo invitado nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias.